El secreto del éxito. Así se llama hoy. Estos son temas selectos para los miércoles. Y es en serio, ¿eh? Los miércoles vimos la armadura de Efesios. Los miércoles vimos los héroes de la fe. Los miércoles vimos el Padre Nuestro, desglosadito. O sea, los miércoles es un día que no se deben de perder. Hoy el secreto del éxito. Y vamos a la palabra y vamos al libro de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Y dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y están refiriéndose a Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén, ahí lo dejamos. Bendito Señor, bendito Padre celestial, te damos gracias por esta porción de tu palabra y sabemos que el día de hoy la dejarás grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, para llevarla a la práctica y convertirnos en un pueblo hacedor de tu palabra, que camine por fe, que camine en la verdad, y que te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que hay mucha gente que le gusta mucho leer acerca de personajes históricos, y es muy atractivo porque luego nos damos cuenta de muchas proezas, de muchas situaciones, de muchos de estos personajes. Está por salir una película de Napoleón. No hace mucho yo veía una película, es de ficción, pero veía una película donde salían algunos personajes históricos por ahí de la Primera Guerra Mundial. Los conectaron de una manera muy interesante, ¿verdad? Obviamente era ficción, pero es muy interesante siempre leer, saber y conocer de gente que destaca, de gente que es importante. Y se escriben muchos libros, hay gente que se dedica a buscar acerca de ellos y se escriben muchísimas cosas. No hace mucho fuimos a un pueblo mágico de aquí de la ciudad de Chihuahua, creo que le dicen Parral, por ahí cerquita de Valsequillo. Y precisamente andábamos por ahí en el Museo de Villa y nos platicaban que la historia de Villa la han interpretado y la han leído de distintas formas. Y nos hablaban de que hay 3 historias, ¿verdad?, de Villa. La historia donde todo el mundo lo hace héroe, donde es el héroe revolucionario, el héroe de las multitudes, el héroe que vino a ganarle al PRI, a la 4T, el héroe de todos, que formaba parte de los Avengers, que de la Liga de la Justicia, el héroe. Hay otra parte de la historia, otra historia de Villa, donde es un delincuente, donde es un robavacas, un violador, un desalmado, asesino, y etcétera, etcétera, etcétera. Y otra parte de la historia donde conviven un poquito la parte humana y pues sí, hay partes ahí muy interesantes de su vida, pero también, como todo ser humano, pues tenía sus luces y sus sombras, ¿verdad? Entonces nos platicaban de eso y es muy interesante.
Cuando leemos y sabemos de estos personajes es muy interesante. Pero cuando leemos de Jesús o queremos saber de Jesús, nada más hay un solo libro. Y nada más hay una sola referencia para poder saber de Él y conocer de Él. Y ese libro, pues obviamente sabemos que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Algo bien interesante de Jesús es que solamente vivió 33 años. Murió muy joven. Ha habido ciertamente también otros héroes conquistadores que también mueren jóvenes, pero alguien que completó su vida satisfactoriamente, nadie como Jesús. Y digo que completó su vida o que acabó su vida o acabó a lo que Él vino a vida de una manera total, completa y satisfactoria, porque Él le dice al Señor en Juan capítulo 17 versículo 4, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Yo creo que la mayoría de nosotros, y sobre todo los que ya tenemos unos poquitos más de años, yo tengo apenas 45, pero los que ya tenemos más años, sentimos que todavía no acabamos, que todavía hay mucho por hacer y que todavía nos falta muchísimo y que quisiésemos todavía otros 20, 30, 40 años, 100, ¿verdad? Los que se puedan. No hemos terminado. Sin embargo, Él con 33 años vino a cumplir lo que estaba escrito de Él, lo que el Padre le pidió que hiciese. Porque también entendemos y sabemos por medio de las Escrituras que Él solamente hizo la voluntad del Padre. Tuvo una vida completa haciendo únicamente la voluntad del Padre. Entonces Él siempre tuvo comunión con Dios. Siempre tuvo comunión con Dios Padre. Y los discípulos podían ver que había esa comunión. Porque esa comunión era su estilo de vida. No era algo esporádico. Era algo que acostumbraba. Ese era su estilo de vida. Fíjense lo que nos dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy temprano, muy de mañana. Yo sé que aquí hay mujeres que se levantan a las 5 de la mañana a orar. Ahí está, mire. Eso es buscar tener una intimidad con el Señor. Eso es buscar agradarle a Dios. Eso es buscar estar en lo secreto con el Señor. Y ese es el secreto del éxito. Vámonos, ya, terminamos. Vamos a los molletes. Ese es el secreto del éxito. Los discípulos veían a Jesús. Los discípulos lo veían cómo se levantaba temprano, porque no nada más de madrugada se levantaba. También durante el día se apartaba. Se engentaba el Señor y se iba inmediatamente a apartarse a buscar de Dios. Los discípulos lo veían constantemente. Y algo bien interesante es que los discípulos no le pidieron que les enseñara a predicar, no le pidieron que les enseñara sabiduría de la vida, no le pidieron nada. Lo único que le pidieron fue que les enseñara a orar. Porque los discípulos empezaron a darse cuenta que esa era la clave del éxito. Ellos sabían que cuando el Señor se apartaba a orar era porque algo fabuloso estaba a punto de suceder. Cuando el Señor más tiempo pasaba con Dios Padre, los discípulos se daban cuenta inmediatamente que algo poderoso iba a suceder. Y por eso ellos le decían: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Porque la Escritura no nos lo detalla, pero yo quiero pensar que ellos veían que cada que Él se apartaba sucedía algo poderoso.
Ellos dedujeron, dijeron, algo pasa, que tiene esa comunión con el Señor, esa comunicación, y pasa algo poderoso. Entonces, esa es la clave del éxito. Y el principio, o la base, o la ley de esto, es que Jesús pasaba tiempo extraordinario con el Señor. Me refiero a que pasaba mucho tiempo con Dios Padre. Muchísimo tiempo. Muchísimo más del que nosotros pudiésemos imaginarnos. Para nosotros a veces orar por los alimentos es difícil, es pesado, es tedioso. El Señor pasaba mucho tiempo en oración, durante todo el día, de constante. Y vamos a examinar un poquito el por qué les estoy hablando de esto. Y vamos ahí mismo al capítulo 5 de Juan. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 5, el versículo 5. Y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Toda una vida, casi de mi edad. 38 años enfermo. La risa es lo que cala, hermano. No se crea. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto, yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tenemos que recordar que esta es la sanidad que le entrega a un hombre en el estanque de Betesda. El estanque de Betesda era un lugar donde se reunía mucha gente que estaba enferma. En los primeros 5 versículos ahí no lo platica, me los quise abreviar un poquito para irnos a los molletes. Pero ahí dice que se reunía toda la gente enferma y cuando veían que se movían las aguas, consideraban que era un ángel que descendía y era el momento de caer al agua. Y el primero que caía al agua quedaba sano. Entonces, él tenía 38 años intentándolo. Algo que tenemos que tomarle en cuenta era su constancia. Pero ciertamente no tenía la velocidad ni la rapidez debido a su problema para aventar y caer al agua. Entonces, había algo que quiero dejar en claro, había muchos enfermos. Había muchos. Pero el Señor solo se dirigió a este hombre. ¿Ok? Dice en el versículo 9, Jesús, bueno, en el 8, vamos al 8 de nuevo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Salud. Este pasaje nos dice que su sanidad, que había estado esperando por 38 años, sucedió en segundos. En segundos. Un sábado. 38 años y tan solo bastaron segundos para ser transformado. Versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito, fíjese lo que le reclaman, no te es lícito llevar tu lecho. Yo cuando leía esto dije, pues ahí lo hubiera dejado, ¿eh? Ya era sano. Pero los judíos decían, no te es lícito cargar tu lecho. O sea, en lugar de decirle, wow, ¿quién te sanó?
que sí le preguntan, pero le preguntaban quién te sanó para acusarlo de que le dijo, carga tu lecho en sábado. Y si sí te sanó, ¿por qué te sanó en sábado? Todo esto sucedió en sábado. Y los judíos, los religiosos, se preocupaban más por la cuestión del sábado porque no estaba permitido. Fíjense que en una ocasión me platicaba una persona que le tocó estar en la Ciudad de México en un hotel muy cerca donde un grupo de personas judías tenía un evento. Y, y resultó que ese fin de semana tenían ese evento y ya era pasada las 6 de la tarde del viernes. Ya era Shabbat, ya era sábado. Para ellos empieza a las 6 de la tarde del viernes. Y dice que se subían al elevador del hotel y alguien tenía que estar ahí con ellos para picarle al botón del elevador a ver a qué piso iban. Porque no podían ni picarle al elevador porque era sábado. De veras. Así a ese grado está el pueblo de Israel. No pueden hacer nada. Nada les es permitido. Entonces es muy interesante ver eso, ¿verdad? Pero bueno, sigue diciendo, versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, o sea, no me eche la culpa a mí, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Por qué nada más no te sane y te dice deja ahí todo? Entonces insistían en saber quién había sido. Versículo 13. El que había sido sanado no sabía quién había sido o quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. O sea, se volvieron a encontrar en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. Ojo con esto, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. No le dice no peques, sino le dice no peques más. Eso quiere decir que ya había pecado o que pecaba. Y le dice no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Algo bien interesante que nos dice esto, por la forma en la que nos lo narra la escritura, es que la enfermedad que tenía, la invalidez que le aquejaba o la situación en la que estaba viviendo, muy probablemente era de índole espiritual. Por eso le dice no peques más, porque te puede venir algo peor. Vale la pena aclarar que no quiere decir que todas las enfermedades vienen de un índole espiritual, pero sí muchísimas de ellas sí lo vienen o pueden venir. O una parte de que luego no alcanzamos sanidad es porque hay problemas espirituales que tenemos que sanear, que tenemos que limpiar, que tenemos que confesar delante del Señor. Así que la condición física en el caso sobre todo de este hombre era una situación que estaba atada a lo espiritual. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús les respondió. Fíjense que les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Yo hago lo que veo hacer a mi Padre y Él trabaja todos los días, bola de flojos. Aunque sea sábado, Él trabaja y yo veo lo que hace. Y como Él ve lo que hace,
Él hace que suceda lo que el Padre hace. Ya nos vamos metiendo aquí a lo que necesitamos ver esta noche. ¿Qué le está diciendo Jesús? Estoy pasando tiempo con mi Padre. Estoy yéndome a orar con el Señor. Estoy yéndome a tener una plática con Él. Estoy yendo a alimentarme de Él. Estoy teniendo una relación cercana con Él. Y Él me muestra lo que hace. Y lo que Él hace es lo que yo hago. Por eso muy al inicio yo les decía, tenemos que recordar que Jesús siempre hizo únicamente lo que el Padre le decía, o lo que el Padre le mostraba para que Él lo hiciera en la tierra. Vamos a ponerlo en esas palabras. Paso tiempo con mi Padre y Él hace, escribe, me elabora, me lleva mi agenda, le está diciendo Jesús. Cuando yo voy con el Señor a orar, Él me hace mi agenda. Él me apunta las citas que tengo, a la hora que las tengo y con quién las tengo que tener. Dios hace mi agenda. Ahorita le hice hincapié, en el estanque de Bethesda había muchos enfermos, pero solo a este hombre sanó, porque en la agenda solamente él tenía cita para la consejería ese día, a esa hora. Había muchos enfermos, pero él era el que estaba en la agenda, porque el Padre ya le había dado su sanidad. Solamente Jesús venía a ejecutar lo que el Padre ya había escrito que tenía que suceder. Al Padre ve trabajando el Señor. Y el Padre trabaja primero. Y por eso Jesús lo sigue, por eso Jesús lo imita y por eso Jesús hace lo que el Padre hace. Jesús no perdía el tiempo con la gente. Si vemos en cada uno de los evangelios, cada vez que Él realizaba un milagro con alguien, Él no perdía el tiempo. Ni se ponían a platicar de política, ni se ponían a platicar del clima, ni que agusticidad, ni nada. Él llegaba directamente con la persona y no perdía tiempo. Inmediatamente realizaba lo que tenía que realizar. A veces era una sanidad, a veces era un trabajo un poquito más de fondo, como fue con la mujer samaritana. A lo mejor a veces también era un poquito de predicación, a lo mejor eran las bienaventuranzas, a lo mejor era algo, pero él no perdía el tiempo, porque hacía lo que el Señor le apuntaba en su agenda, lo que él ya veía que Dios había hecho. Va directamente sobre la gente que el Padre le dice y que el Padre ya trabajó en esa gente, que el Padre ya tal vez escuchó las oraciones, que el Padre tal vez ya vio su situación y que el Padre está accediendo a algo y Jesús va y acciona solo a aquellos en los que el Padre está trabajando, porque Jesús vino a manifestar lo físico de Dios. Vino a hacer un trabajo en físico de lo que Dios ya hizo en lo espiritual. Dice el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían perfectamente a lo que se refería Jesús, la connotación de Jesús. Al decir que era hijo de Dios, ellos entendían que Jesús era como Dios y que Jesús muy probablemente era de quien hablaban todas las profecías.
pero que de alguna manera ellos se negaban a aceptar y a creer. Ese era parte del problema. Y Jesús, al decir todavía que era hijo de Dios, pues no solamente lo acusaban del sábado, sino pues le echaba más leña al fuego, ¿verdad? Como decimos aquí. Les daba más, le daba más armas para que trataran de hacerle algo. Pero esto todavía se pone bueno y dice, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. De cierto, está diciendo, verdaderamente no hago nada si el Padre no lo dice o si el Padre lo está haciendo. Él va a lo seguro. Y ese es un trato o una situación que no tiene, como decimos aquí comúnmente, que no tiene pierde. Porque va a lo seguro. Va a lo seguro. ¿Por qué va a lo seguro? Porque únicamente va a lo que el Señor ya le puso en la agenda. Y si Dios ya se lo puso en la agenda, Él va con la seguridad de que se va a realizar. ¿Sí me estoy explicando? Es un trato que tiene con él, vamos a decirlo así, es un trato de no perder, un trato que tiene con el Señor. Pues es hacer que funcione porque el Padre ya lo hizo. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, un problema muy grande que tenemos es que no vemos o no alcanzamos a ver, o mucha gente no ve lo que Dios está haciendo. Verdaderamente nos falta mucho discernimiento. Verdaderamente no entendemos a veces en qué dirección se está moviendo el Señor. Y nos aventamos como el borras, ¿no? Porque no entendemos realmente en qué dirección tenemos que hacerlo. No vemos qué está haciendo Dios. Entonces no vemos qué está haciendo Dios, no sabemos qué está haciendo o cuáles planes tiene, y nos vamos a adivinarle. Nos vamos a adivinarle, pensando y confiando que Él es todo bueno, muy bueno, que sí lo es, pero también es justicia. Por eso luego a veces oramos o nos desgastamos con mucha gente en oración, pero a lo mejor el plan de Dios no es sanarlo en este momento. A lo mejor el plan de Dios es todavía darle un poquito más de trato a esa persona, o un poquito más de proceso, o a lo mejor repitió el examen y tiene que presentar extraordinario, o tiene que volver a repetir el curso. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es cuando van mi tocayo, Pedro y Juan, que van a La Hermosa y se encuentran también ahí con un hombre inválido también. Un hombre inválido que dice la Escritura que ya también tenía muchísimos años de estar ahí, que llegaban y lo ponían ahí como bulto desde la mañana y hasta en la tarde iban por él. Es el mismo templo donde Jesús leyó el rollo de Isaías cuando inicia su ministerio. ¿No lo pudo haber visto ahí? Es el mismo templo donde Jesús muchas veces entró a orar. Jesús lo pudo haber sanado en ese momento, pero no era su tiempo, no era su momento, ni Dios estaba interesado en ese momento en él, porque estaba preparado, apartado, para que fuese una manifestación para Pedro y Juan. ¿Me estoy explicando? No era el tiempo, el Señor todavía no trabajaba en él. Luego a veces nosotros no sabemos en qué está trabajando el Señor
y andamos dando palos de ciego, buscándole por aquí y por allá, a ver cuál le pega, ¿verdad? ¿Cuál casca? Porque no sabemos qué está haciendo Dios. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo podríamos saber qué es lo que está haciendo Dios? Ya les dije el secreto. ¿Qué hacía Jesús? Orar. Se apartaba y pasaba tiempo de calidad con el Señor. Cada uno de nosotros tenemos millones de opciones cada día. Bueno, a lo mejor exageré, miles de opciones. Pero no podemos escoger, o no se nos es fácil escoger, porque no hemos pasado un tiempo con el Señor. No sabemos qué es lo que el Señor está haciendo, o no sabemos qué es lo que el Señor está esperando. Le digo que luego andamos tratando de hacer cosas que todavía ni siquiera están en la agenda de Dios. Todavía no son los tiempos. También usted puede estar pensando, bueno, pues es que para Jesús era fácil porque era el Hijo de Dios. Pero tenemos que entender que aún Jesús, teniendo su parte divina, porque era todo Dios, pero también era todo humano, cada uno de los milagros que Él realizó, los realizó desde una perspectiva de su humanidad. Porque todo lo que hizo Jesús cuando caminó en esta tierra, lo hizo para dejarnos un ejemplo. Por eso la palabra del Señor, y Jesús nos lo dice cada vez: cosas mayores harán ustedes. Es la promesa de Él. Cosas mayores harán, porque Él también lo hizo desde su humanidad. Pero Él pasaba tiempo con el Señor. Él se metía a orar con el Señor. Él no se valió en ningún momento de su deidad para hacer estos milagros. Él los hizo por medio del Padre, por medio de la intimidad que Él tenía con Dios, por medio de su comunión con el Señor. Mire, yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha sucedido cuando pasamos mucho tiempo con alguien. Y no estoy hablando nada más, por ejemplo, en los matrimonios, porque ahí podría ser un poquito más fácil, vamos a decirlo, o diré, no, pues que son matrimonios, no. Pero a veces con amigos, como cuando está uno en la escuela, por ejemplo, que convive uno mucho tiempo con ciertos compañeros. Llega un momento en que usted empieza a conocer y a entender a esa persona. Yo he visto, y en mi época yo lo vi, mucha gente se comunicaba hasta nada más con una mirada. Porque son tan amigos, platican tanto, que ya saben de qué lado masca la iguana. Y ya nomás lo volteaba y le dice, no hombre, pues ya te vi que, y vámonos, así, tipo Cantinflas, ¿verdad? O sea, no hablan con claridad, nomás se cantinflean, pero ya saben para dónde van. Porque ya conocen su forma de ser, ya conocen su forma de pensar, ya conocen y entienden sus emociones, sus posibles reacciones. Es como cuando uno está yendo a un sermón y dice, híjole, ¿cómo no vino mi compadre? Porque a él sí le hace falta, ¿verdad? Ya conocemos lo que está pensando esa persona. Cuando pasamos tiempo de calidad o bastante tiempo con alguien, conocemos qué va a suceder. Ya sabemos sus reacciones. O a veces los conocemos y saben su reacción, que a veces hasta estamos de divertidos esperando a ver cómo va a reaccionar. ¿Verdad? Ya sabemos que va a pegar el grito, la cara que va a hacer. Ya sabemos, porque ya lo conocemos. Ese tipo de conocimiento es el que nosotros tenemos que empezar a tener con el Señor. Empezarnos a compenetrar con Él, que empecemos a entender y a saber qué es lo que Él espera de nosotros. ¿Cuál es lo que hay en la agenda? ¿Qué es lo que quiere escribir en nuestro libro, en nuestra agenda, para que nosotros podamos manifestar y establecer el reino de Dios en cualquier lugar donde vayamos?
Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo. Fíjese, y le muestra todas las cosas que Él hace. Vuelve otra vez a insistir Jesús. Le muestra lo que Él hace. O sea que cualquier cosa, primeramente la hace el Padre. O sea, primeramente se tiene que mover en lo espiritual para poderlo establecer en lo natural. Así nos lo está diciendo el Señor. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En otras palabras, no han visto nada. Todavía ni han visto nada, hombre. Listos, porque todavía no han visto nada. Por eso los discípulos, cuando le preguntaron a Jesús sobre la oración, porque cada vez que veían que el Señor se apartaba, ya sabían, ahí viene algo. Amárrate las sandalias porque ahí viene algo de parte del Señor. Imagino que así se decían, ¿verdad? Amárrate el cinturón porque algo va a pasar. Los discípulos ya sabían y querían entender cómo Jesús oraba con el Señor, cómo es que pasaba ese tiempo, cómo conocía al Señor, cómo lo podía entender y cómo el Señor le elaboraba su agenda. Por eso cuando le preguntan al Señor, enséñanos a orar, Él nos da el Padre Nuestro, que ya lo analizamos aquí, lo desglosamos. Y hay una porción, y usted lo debe recordar, que dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Se fija la secuencia? Que se haga en la tierra como ya se hizo en el cielo o como se hace en el cielo. Y queremos apegarnos a eso. Eso es lo que nos dice el Padre Nuestro. Que cuando nosotros le oremos al Señor, le digamos, Señor, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres que haga? Y lo que tú quieras que estás haciendo allá, yo lo hago aquí. Pero muéstrame qué es lo que tú necesitas que haga y yo aquí lo hago. Esa es parte de esa comunicación con el Señor en la oración. Tristemente, nuestras oraciones en su mayoría ya no son así. Se han vuelto oraciones muy demandantes, a veces muy simplonas, a veces muy superficiales. Oraciones como, Señor, esto es lo que quiero, bendíceme. Señor, esto es lo que necesito, ayúdame. Pero no estamos preguntándole qué es lo que Él desea hacer o qué es en lo que Él está trabajando. Dios, mira, estoy haciendo este proyecto, bendíceme. Únete a mi proyecto, Señor. Acompáñame en este proyectote que estoy haciendo. Así oramos, así ora mucha gente. Digo, lo estoy exagerando, pero en ese sentido ora mucha gente. Se nos ha olvidado que nosotros estamos para servir a Dios, no Dios para servirnos a nosotros. Dios, nos enojemos, pataleemos, hagamos berrinche o no, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Mire, el Señor tenía planes aún mayores para Pedro. No lo desechó, claro que no lo desechó y hizo cosas poderosas. Pero Pedro estaba llamado para ir a predicarle a los gentiles. ¿Recuerdan cuando le manda una visión el Señor a Pedro para que posteriormente vaya y predique en una casa de un comandante romano, de un alto militar ahí romano? Y que Pedro va, pero va
chupando muelas, ¿sí? Con estos pecadores incircuncisos, ¿sí? Pues le digo chupando muelas. O sea, va a regañadientes. Y apenas iba a hablar y el Señor manda al Espíritu Santo, así como diciéndole: mira, Pedro, mejor cállate, no te necesito. Y posteriormente el Señor levanta a Pablo. ¿Me estoy explicando? El Señor no está para servirnos a nosotros. Nosotros tenemos que servirle al Señor. Y si nosotros no le servimos al Señor, el Señor va a levantar a alguien que sí le sirva a Él. Así que el orar, el tener comunión con el Señor, es hacer que lo invisible se ejecute y se refleje aquí en lo visible. Que el Señor se manifieste o revele lo que Él está haciendo en el cielo, que se revele aquí en la tierra. Eso es lo que necesitamos, eso es a lo que tenemos que llegar. Es una excelente manera de empezar el día diciéndole al Señor: Señor, escribe mi agenda. Señor, ¿qué tienes para mi familia el día de hoy? Para yo conectarme en eso que tú traes, en ese plan. Para yo orar en ese sentido, para yo saber qué es lo que tengo que hacer, para saber qué es lo que tengo que ejecutar. Señor, ¿qué tienes para mi trabajo el día de hoy? ¿A quién le tengo que hablar de ti? ¿A qué tengo que establecer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que orar? ¿Qué tienes para mi vida? Es una buena manera de estar conectado al Señor y de servirle y de hacer lo que Él nos diga, no que Él trate de que nosotros estemos pidiéndole que se meta en nuestro plan. Nosotros tenemos que entrar en el plan de Él, porque es la manera correcta en que funciona. Y dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Y el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Toda autoridad, toda autoridad. Así que esto que acabamos de leer nos explica también de alguna manera un versículo que en muchas ocasiones es malentendido o que entendemos mal. Y fíjese, me di a la tarea porque no entendía yo tampoco, y le soy honesto, no entendía bien a bien este versículo hasta que fui a dar con el texto en griego. Y fíjese, le estoy hablando de Mateo 18:18. Déjeme le digo que me encontré una Biblia de estudio hace un par de semanas. Y la verdad es que ha sido una gran bendición. Y está en inglés, pero me ha servido mucho para las referencias. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero en la traducción griega dice: lo que ates en la tierra ya fue atado en el cielo. Nos cambia el panorama. Ya fue hecho. Y lo que desates en la tierra ya fue desatado en el cielo. Y eso nos da más sentido con estos versículos que acabamos de leer de Juan 5, donde nos está diciendo que Jesús únicamente hace lo que ve hacer al Padre. Si el Padre ya ató, Jesús ata. Si el Padre ya desató, Jesús desata. Si nosotros como iglesia conocemos la agenda de Dios y sabemos qué es lo que va a atar, nosotros lo tenemos que atar.
Si sabemos que algo está desatando, es lo que nosotros tenemos que desatar. Nos da un sentido totalmente diferente y nos da una congruencia mucho mejor, porque así podemos entender que es muy importante y muy necesario el que nosotros podamos tener comunión con el Señor en la intimidad, en la oración, para poder conocer sus planes, para poder conocer su agenda. Esto nos dice, en otras palabras, si el cielo ya lo decidió, solo tenemos que manifestarlo en la tierra. Es más fácil. Nos ahorramos tiempo. Antes de hacerlo en la tierra, ya fue hecho en el cielo. Eso nos dice que tampoco no podemos manifestar algo de Dios si Dios aún no lo ha decidido. Por eso me gusta el ejemplo del inválido que estaba ahí a las puertas de la Hermosa. El Señor todavía no decidía nada con él, hasta que llegaron Pedro y Juan. Eso nos ahorra mucho tiempo y nos da un concepto muy diferente de la oración. Un concepto donde ahora tenemos que entender que la oración es unirnos con el Señor. Es estar más cerca de Él para poder escucharle, para poder entender de Él, para poder saber qué es lo que Él tiene en su mente. Y cuando sabemos qué es lo que Él tiene en su mente, es cuando nosotros podemos hacer válido esta idea y este concepto de tener en nosotros, o tener nosotros la mente de Cristo. Algo de lo que nos habla 1 Corintios capítulo 2. Pero eso es teniendo la mente de Cristo. Cuando nosotros somos transformados en la renovación de la mente. Déjenme le explico esto un poquito más para que no se quede tan a la deriva. Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero vamos a volverlo a revisar así rápido. Cuando nosotros nos conectamos con el Señor, que Él se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador, nos conectamos en el Espíritu. Pero nosotros en nuestra vida somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ya está conectado, nuestra alma es la que tiene que empezar a ser transformada. Esa transformación es empezando a hacer cosas como lo que nos enseña ahora el Señor, de la manera que Él quiere que lo hagamos. Entonces empezamos a cambiar cosas. Por eso entramos en ese periodo de arrepentimiento. Por eso lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, y arrepentirnos es cambiar de dirección. Cuando yo cambio de dirección, empiezo a hacer cosas diferentes, empiezo a hacer cosas nuevas. Y cuando yo empiezo a hacer esas cosas nuevas, mi vida ya empieza a ser también distinta. Porque ya ve que mucha gente dice, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Cuando yo cambio de dirección, cuando yo me arrepiento y empiezo a hacer cosas diferentes, pues mis resultados van a empezar a ser diferentes. Si yo me arrepiento y empiezo a vivir una vida en el Señor, corrigiendo mi antigua manera de vivir, ahora caminando con el Señor, mi vida empieza a ser renovada, transformada. Y si a eso le agrego la oración, estar constantemente en búsqueda del Señor, de una relación con Él, pues cada día mi mente va a empezar a ser renovada y mi espíritu, por eso le hago así, y mi espíritu va a estar bombeando vida a nuestra mente, como el corazón bombea sangre a nuestro cuerpo. Estamos bombeando vida y nuestra mente empieza a ser renovada, empezamos a ser otros. Empezamos a dejar, por ejemplos, empezamos a dejar de decir malas palabras, empezamos a dejar de tener pensamientos obscenos o pensamientos de algún tipo o pensamientos de pecado. Empezamos a hacer diferentes las cosas. Empezamos a tratar bien al marido, empiezan a hacerle su molletito en la noche con piquito de gallo. O sea, lo empiezan a tratar diferente. No hoy escuché ningún amén, Ahí es cuando empezamos a renovar nuestra mente. Y cuando nosotros cada día más
estamos en oración, estamos conociendo los designios del Señor, estamos conociendo su palabra, lo que Él espera, lo que Él quiere, pues vamos a empezar a sintonizarnos con el Señor y vamos a empezar a tener pensamientos de bien y no de mal, y vamos a empezar a tener pensamientos según su palabra y deseos según su palabra y pensamientos según Él, de acuerdo a Él. Entonces ahí es cuando sí se hace válido que tengo la mente de Cristo. Porque hay mucha gente que piensa que en cuanto ya alguien dice, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, ay, es que ya tiene la mente. No, espéreme, es un proceso de transformación. ¿Sí me estoy explicando? No es algo que suceda de manera instantánea, automática. Por eso tenemos que seguir trabajando. O sea, no todo es recibir al Señor y ya me tiro en la hamaca. Y ese es un problema muy serio que tenemos actualmente en la iglesia de Cristo, que mucha gente ha enseñado por años que ya todo está hecho y no es así. Por eso Apocalipsis, cuando el ángel escribe a las iglesias, dice el que resultare vencedor. O sea, ya estamos en Cristo, pero todavía tenemos que vencer. ¿Sí me estoy explicando? Todavía hay mucho que trabajar. Y para poder tener éxito, el secreto del éxito que estamos hablando esta noche, tenemos que tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que estar en lo secreto con el Señor, constantemente en oración, constantemente buscando de Él. Así como lo hacía Jesús, que por eso los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cómo oras? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Así que cuando el Espíritu empieza a renovar la mente, hace que nosotros podamos tener la mente de Dios, la mente de Cristo. Y cuando nosotros empecemos a tener esa mente de Cristo, vamos a empezar a tener los pensamientos del Señor. Alcancé a ver una sombra, pero así que vamos a empezar a saber lo que el Señor quiere, porque vamos a estar en una comunión con el Señor y Dios quiere obrar a través de nosotros y Él va a obrar a través de nuestra mente también, porque Él nos va a empezar a transmitir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que si algo nos debe y nos puede motivar a que constantemente estemos en oración, yo creo que este es un buen motivo para buscar estar en oración con el Señor el mayor tiempo posible. No le estoy diciendo que se levante a las 5 de la mañana con las intercesoras, pero sí que pase tiempo de calidad en oración. Ahora, si lo quiere hacer, hágalo, también eso es de bendición. Tampoco no me malentienda, o sea, no, sí, conéctese con ellas y ore. Pero estoy hablando de en lo general, busque tiempos de oración con el Señor. Que el Señor comparta sus pensamientos con nosotros, con usted. Porque la mayoría de nosotros nos la pasamos tratando de arreglar nuestros problemas, nuestras situaciones. Y no escuchamos los pensamientos del Señor. O no sabemos qué es lo que realmente Él quiere para nosotros o de nosotros. Podemos ver, y creo que esto ya lo mencioné hace un rato, que Jesús pasaba mucho tiempo con el Señor. Por ponerle una cifra, el Señor pasaba 5 horas orando. Y de esas 5 horas pasaba 5 minutos sanando gente o con la gente. Nosotros estamos al revés. Queremos orar 5 minutos y queremos estarnos 5 horas platicando con la gente. Y les damos 5 horas de consejería y no quieren sanar. Necesitamos orar. Es de broma que se ría, ¿no? Pero realmente tenemos que ser así como lo hacía Jesús, pasar muchas horas con el Señor para luego a la hora de manifestar su gloria,
lo pudiésemos hacer de manera instantánea, así como dice la Escritura que sucedió con esta persona, aunque sea sábado. Así que Dios quiere obrar a través de nuestra mente. Otra situación que traemos un poquito en contra es que sabemos que Jesús nunca pecó. Nosotros, lamentablemente, tenemos esa condición de pecado. Tal vez nos tardemos un poquito más en conectarnos al Señor por esa condición. Pero ya Jesús nos dijo que nosotros haremos cosas iguales o mayores que Él. Así que eso no nos debe de desanimar. Tal vez nos va a costar un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo, pero lo tenemos que lograr. Así que tenemos que estar en todo momento con el Señor, en todo momento buscando de Él, porque cuando nosotros pasemos tiempo con Él, no habrá cosa que no le pidamos que Él no haga. ¿Me estoy explicando? Si nosotros nos mantenemos y permanecemos en Él, Él nos va a dar todo lo que le pidamos. De eso nos habla Juan 15. No lo vamos a leer por el tiempo. Así que tenemos que considerar estar más tiempo con el Padre. Él necesita que estemos con Él. Él necesita que en todo momento estemos en oración. Y mire, hay ocasiones en que no necesitamos ni siquiera orar mucho, vaya, me refiero a hablar mucho. Necesitamos también pasar tiempo de meditación con Él, o sea, estar en su compañía, estar en momentos de silencio, tal vez con una alabanza suavecita, tal vez tratando de escuchar su voz. Ciertamente nosotros vamos a escuchar su voz a través de las Escrituras, pero también, como ya lo acabamos de decir, a través de nuestros pensamientos. Entonces tenemos que meditar. Y si usted me dice, pastor, es que no sé cómo meditar, yo le puedo asegurar que sí sabe. La versión negativa de la meditación se llama preocupación. Cuando usted está en preocupación, usted está meditando, pero en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un problema. Le voy a poner mi caso. No he completado la renta. Y cada 5 minutos, si no he completado la renta. ¿Y cómo le voy a hacer que no he completado la renta? ¿Y qué haré porque no he completado la renta? Pues miré de Uber porque no he completado la renta. Pues venderemos taquitos aquí afuera de la iglesia porque no hemos completado la renta. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros tenemos un problema, meditamos en el problema. Todo el día. Y todo el día está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y se pasa el día, se pasa la semana, se pasa el mes. Y usted está meditando en el problema. Esa es la parte negativa, es una preocupación. Y eso le genera depresión, eso le genera ansiedad. Pero si nosotros meditamos en el Señor, en su palabra, en sus promesas, eso es pasar tiempo con el Señor. Y eso nos va a dar una visión totalmente diferente. Y nos va a dar una visión positiva, no negativa, no de preocupación, sino de esperanza, de alabanza, de esperar en Él, de que sabemos que aunque sea en el último momento, pero Él va a ser la entrada triunfal. Porque a Él le gusta llegar así a último momento. Digo, a mí no me gusta que haga eso, pero así le gusta a Él. A mí ya me tiene cansado que haga eso, pero yo quién soy para reclamarle. Así le gusta al Señor. Así que tenemos que mantener nuestra actitud positiva. ¿Dónde están los de la alabanza? No los veo. Llego justo a tiempo. El Señor llega justo. Claro que sí, llega justo a tiempo. Por eso le digo, hace la entrada triunfal en el momento correcto. En el momento correcto. Y si nosotros estamos en oración, si nosotros estamos en una meditación positiva con Él, en oración, creyéndole con su palabra,
creyéndole, con oración, creyéndole, manteniendo un estado de mente correcto, adecuado, donde podemos tener sus pensamientos, Él nos va a entregar todo lo que nosotros le podamos pedir. Y el secreto también de aquí de esto es que nos va a entregar lo que le pidamos, porque como nuestra mente ya está sintonizada con la de Él, le vamos a pedir lo que Él quiere que le pidamos. No le vamos a pedir caprichos así como, Señor, mándame la lotería porque quiero ir a ver si Hawái se quemó toda. Por lo menos para ir a ver si Mazatlán toda está bien. ¿O dónde andábamos, hermano Juan? En Puerto Vallarta, a ver cómo está Puerto Vallarta. A ver si saco un bagre, algo, no hay bagres, el bagre es de río, ¿no? A ver si sacamos una espada o algo, un atún. ¿Un qué? ¿Un marlín? Ándele. Dijo Marlín y me imaginé el marcianito ese del guarda. Pero ese era Marvin, ¿verdad? Era otro. Muy bien, así que tenemos que estar constantemente en una meditación positiva con el Señor. Cuando nosotros verdaderamente entremos en esa intimidad con el Señor y que conozcamos de sus deseos, que conozcamos lo que Él tiene en su agenda y que Él sea quien nos escriba la agenda, créame que vamos a empezar a ver su manifestación en todo momento. Vamos a empezar a ver cómo los cielos ya están abiertos, pero vamos a empezar a ver cómo vamos a sentir de su poder, cómo vamos a sentir que el Espíritu Santo nos empodera y vamos a establecer reino en todo momento. Va a llegar el punto, y ahí te va a llegar el punto en el que vas a tener que andar todo el día con una libreta, porque el Señor te va a empezar a dar ideas y te va a empezar a dar agenda y te va a empezar a decir lo que vas a hacer y te va a empezar a dar sueños y te va a empezar a dar visiones. Así que vas a tener que andar con la libretita para todos lados, porque va a ser tanto lo que el Señor va a querer que hagas con Él y para Él, que va a ser necesario que lo apuntes. Así le pasó a Moisés y escribió 5 libros. Así le pasó a Pedro y escribió 2 cartas y un evangelio, porque el evangelio de Marcos es de Pedro. Y bueno, así a cada personaje, a cada escritor de las escrituras. Así que este es un principio que va a transformar tu vida. Es un principio en el que tú tienes que dedicarle tiempo, donde Dios puede y va a hablar a tu pensamiento, pero sobre todo se va a manifestar y va a manifestar en tu vida lo que ya tiene preparado espiritual para ti, para mí y para Pacto Vivo. Así que ponte de pie, porque grandes cosas vienen de parte del Señor. Ya ves, esto fue mejor que la receta secreta del Kentucky. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque en todo momento has pensado en nosotros, porque en todo momento quieres estar con nosotros y quieres hablarnos y quieres transmitirnos todos tus pensamientos y todos los planes que tienes para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Te damos gracias por tomarnos en cuenta y fortalécenos, Señor, de tal manera que no perdamos un solo día sin estar en tu presencia, que podamos de constante estar escuchando tus planes, tus pensamientos. Escribe nuestra agenda, Señor, para que nosotros podamos apegarnos a los planes que tienes para cada uno de nosotros. Y ya te damos gracias, ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.